Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Estudios Espíritas y también de la sección La inmortalidad del alma, vamos a continuar con los trabajos de William Crookes, viendo sus investigaciones dentro de los fenómenos mediúmnicos. Esto es algo que ya empezamos en un vídeo anterior, y en ese vídeo, en el vídeo anterior, explicamos ya quién era William Crookes, tanto sus investigaciones en el campo de diferentes áreas del conocimiento, de la ciencia, como los diferentes honores que recibió a lo largo de su dilatada y brillante carrera como científico. También estuvimos haciendo alusión a algunas críticas actuales, muy en concreto a unas críticas que se encuentran en Wikipedia, en la página de William Crookes, y hicimos algunas reflexiones también en torno de esas críticas, llegando a la conclusión de que todas ellas tenían como base el desconocimiento de su trabajo. En ese vídeo ya dije que no me iba a dedicar a hacer un vídeo sobre las críticas que recibió Crookes en su época, pero pensándolo mejor creo que puede ser bastante interesante. Por dos razones. En primer lugar, para que puedan ponderar el valor de esas críticas y en segundo lugar, para que puedan ver cómo él las respondía. Porque yo creo que respondió con bastante solvencia a todos aquellos que de alguna forma intentaron menoscabar sin conocer su trabajo. Porque al igual que ahora, en su época, la mayoría de las críticas venían de gente que ni siquiera había asistido a las investigaciones. Y por último, estuvimos viendo cuál fue su predisposición delante del estudio de los fenómenos mediúmnicos. Y ya vimos que él no llegó a los fenómenos mediúmnicos con ningún tipo de prejuicio, con ningún tipo de preconcepto, y que él lo único que buscaba era la verdad. Si el fenómeno era real, si esa fuerza, como él llamó fuerza psíquica, existía, diría que sí, que existía, que era un fenómeno real, pero si no descubría que el fenómeno era real, tampoco tenía ningún interés en decir que lo era. Por lo tanto, vemos que su participación en esta investigación fue bastante neutral. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, vamos a partir de ahí. Y cuando nosotros oímos hablar de William Crookes, generalmente lo asociamos con las investigaciones en el campo de las materializaciones. ¿Quién no ha oído hablar del famoso espíritu Katikin y de las investigaciones que realiza William Crookes a su respecto? Pero algo que no se conoce tanto es que él no solamente investigó el fenómeno de las materializaciones. Su campo dentro de la investigación de los fenómenos mediúmnicos fue mucho más amplio e investigó fenómenos de diferentes tipos. Aquí tengo una lista y bueno, podemos ver que investigó movimientos de cuerpos pesados con contacto, pero lógicamente sin esfuerzo mecánico por parte de los mediums. También estudió fenómenos de percusión y otros sonidos realizados, como por ejemplo estudió el efecto de los raps, la alteración del peso de los cuerpos, al que vamos a dedicar este vídeo, movimiento de cuerpos pesados sin contacto, es decir, cuerpos que estaban a una distancia del medium y esos cuerpos se movieron bajo la influencia del medium, pero el medium no entró en contacto físico con ellos. Elevación del suelo de cuerpos pesados también sin contacto, lo que sería la levitación de objetos. Levitación de seres humanos, movimiento de objetos pequeños sin contacto, apariciones luminosas, escritura directa, materializaciones, es decir, su espectro de investigación dentro de estos fenómenos fue bastante amplio. Y aquí no he incluido otro tipo de fenómenos que él añadió en diversas subcategorías. Bueno, pues viendo esto, que creo que también es importante, vamos a usar un artículo que se publica por primera vez en el mismo periódico del que hablé en el vídeo anterior, y este se publica el 1 de enero de 1871, unos 6 meses aproximadamente de diferencia entre el artículo que vimos en el vídeo anterior y este. Y este artículo tiene el título de Investigación experimental de una nueva fuerza. Empieza hablando de algunas cuestiones y luego hace una referencia al medium que utiliza para esta investigación.
Y dice lo siguiente del medium. De todas las personas dotadas con un poderoso despliegue de esta fuerza psíquica y que han sido denominados mediums a falta de otra teoría de su origen, el señor Daniel Douglas Home es el más notable, y es principalmente debido a las muchas oportunidades que he tenido de llevar a cabo mis investigaciones en su presencia que soy capaz de afirmar tan conclusivamente la existencia de esta fuerza. Bueno, aquí presenta las investigaciones que hace con este medium. Considera que de todos los que había visto él era el más notable, el que más fuerza psíquica, como él llamó a esa energía, tenía. Y dice que la ha investigado en muchas oportunidades y esto le lleva a afirmar de forma concluyente la existencia de esta fuerza. Vemos que la afirmación es clara, vemos que la afirmación es categórica y él está convencido de que esas facultades son reales, aunque le habla de fuerza psíquica y la palabra mediums todavía no la tiene muy clara, todavía no se ha definido en cuanto a si realmente hay una influencia externa, es decir, son los espíritus quienes están operando a través de este medium o es una fuerza del propio medium. Sigue diciendo William Crookes. Los experimentos que he probado han sido muy numerosos, pero debido a nuestro conocimiento imperfecto de las condiciones que favorecen o se oponen a las manifestaciones de esta fuerza, a la aparente caprichosa manera en la que es ejercida y el hecho de que el propio señor Home está sujeto a idas y venidas de la fuerza, rara vez ha ocurrido que el resultado obtenido en una ocasión pudiera ser subsecuentemente confirmado y probado con aparatos especialmente ideados para el propósito. Aquí describe con bastante seguridad y con bastante conocimiento cómo opera la fuerza mediúnica o la fuerza psíquica como él habla. Es una fuerza que cambia, es una fuerza que varía, no es constante y esto hace que los resultados no sean fáciles de reproducir. A pesar de eso, no dice que nunca haya podido reproducirlos. Los pudo reproducir, pero no tantas veces como él quisiera. Y esto es algo que es muy importante y que los investigadores debemos tener en cuenta o deben tener en cuenta. El fenómeno no se va a reproducir dentro de los parámetros que nosotros queremos. Es necesario poder adaptarnos a las características de este tipo de fenómenos, porque si no, los resultados nunca van a ser concluyentes. En este vídeo vamos a ver dos tipos de fenómenos. Por un lado vamos a ver la alteración en el peso de los cuerpos y en segundo lugar vamos a describir también otro tipo de investigaciones que hizo William Crookes sobre el tocar acordes sobre instrumentos musicales. De este segundo se utilizó un acordeón. Luego veremos estas investigaciones. Aquí lo que me interesa es reseñar estas palabras de William Crookes. Dice lo siguiente. Hasta que no he sido testigo de estos hechos una media docena de veces y los he analizado con todo el discernimiento crítico que poseo, no me he convencido de su realidad objetiva. Aún así, deseando colocar la materia más allá de la sombra de cualquier duda, invité al señor Home en varias ocasiones a venir a mi casa, donde, en presencia de unos pocos investigadores científicos, estos fenómenos podían ser sometidos a experimentos cruciales. Esta parte es muy interesante porque vemos que a pesar de que él obtuvo resultados positivos, no les llegó a convencerse realmente hasta que no investigó bastantes veces. Y algo que para mí es muy importante es que muchas de estas investigaciones se hicieron en la propia casa de William Crookes. Y esto es una respuesta clara a aquellas personas que consideraban que los fenómenos eran resultado de algún tipo de trucaje. Y cuando él decide investigar en su casa, seguro que lo hace para responder a este tipo de críticas, porque, bueno, basta tener un mínimo conocimiento al respecto del ilusionismo para saber que para producir un fenómeno
o para producir una ilusión, para producir un truco, una persona no lo puede hacer de buenas a primeras. Esto necesita un ilusionista profesional, y este es un tema que sí he estudiado. Un ilusionista profesional necesita años de práctica, años de estudio, años de trabajo dentro de ese área para poder realizar los efectos y para poder realizar las ilusiones que se realiza, además de que no las puede realizar en cualquier sitio, dependiendo qué tipo de efectos, ¿no? Hay una serie de efectos que se necesita un aparataje, se necesita tenerlo todo muy bien preparado, todo muy bien orquestado para que se produzcan. Esto básicamente es un arte y no se sabe de que los mediums y las personas que fueron objeto de investigación de William Crookes y de otros investigadores tuvieran esa preparación y tuvieran esas capacidades. Aquí, bueno, es esto lo que estaba diciendo, ¿no? Y otra cosa que me parece que es muy importante es el equipo de investigación que utilizó William Crookes. Él no investigó solo, y eso también es importante porque, como vimos en el vídeo anterior, muchas personas, actualmente sobre todo, criticaron diciendo que él era miope y que por lo tanto su miopía le impidió ver realmente lo que estaba pasando, ¿no? Y que por eso fue objeto de engaño. Ya lo dijimos en el vídeo anterior que él no investigó solo, pero no está de más que veamos quiénes le acompañaron en estas investigaciones. Uno de ellos fue este señor, Edward William Coase. Él fue abogado y escritor jurídico, fue un editor de bastante éxito, también fue registrador. En 1870 se convierte en juez y estaba considerado el mayor empresario del periodismo de clase. Creo que tienes un aval suficiente, ¿no?, para que podamos comprender que esta investigación no se realiza por un miope que no ve bien lo que está viendo, que no puede observar lo que está presenciando, y por ignorantes, ¿no? Él era una persona culta, una persona acostumbrada a la observación, acostumbrada al análisis, y que no iba a ser engañado fácilmente. Otra persona que asistió a estas investigaciones fue el doctor William Huggins. Él es un astrónomo inglés muy célebre. Fue el primero en distinguir entre nebulosas y galaxias. Fue también el primero en intentar medir la velocidad radial de las estrellas y recibió a lo largo de su dilatada y brillante carrera como científico diferentes distinciones. Por ejemplo, fue presidente de la Real Sociedad Británica para la Investigación y Avance de las Ciencias Naturales. La presidencia la ostentó entre los años 1900 y 1905, mucho después de haber realizado estas investigaciones. Al igual que William Crookes, él fue considerado, fue un científico totalmente reputado a pesar de que había hecho estas investigaciones. Y, por ejemplo, por no leerlas todas, un cráter lunar lleva su nombre, también un cráter en Marte lleva su nombre, y un asteroide. Luego no estamos hablando de personas crédulas, de personas ignorantes, sino de personas con amplia formación científica y que no se iban a dejar engañar tan fácilmente por cualquiera que a través de trucos quisiera simular unos fenómenos que no existían. Además de los tres de los que estamos hablando, asistió a estas investigaciones el asistente químico de William Crookes y también un hermano suyo. Por lo tanto, era un equipo de personas ilustres, de personas bien preparadas en la observación. Vamos a hablar del primer fenómeno investigado, tocar acordes sobre instrumentos musicales. Ya, bueno, creo que no lo he dicho, se utilizó un acordeón, y sobre el acordeón escribe William Crookes lo siguiente. El acordeón era nuevo, habiéndolo comprado yo mismo para el propósito de estos experimentos y aquí dice dónde lo compra, y continúa diciendo, el señor Hahn no había nunca manejado ni visto el instrumento antes del comienzo de los experimentos. Esto es muy importante que sea tenido en cuenta. El acordeón no pudo en ningún momento ser manipulado por el medio, porque
Esto es un aval, es una garantía de que el acordeón, por lo menos el acordeón, no tenía ningún tipo de trucaje. En cuanto a la descripción de la investigación, Cruz dice lo siguiente. No lo voy a leer completo porque hay una parte donde describe una jaula y luego voy a poner una imagen y creo que no es necesario leer esa parte. La reunión tuvo lugar por la noche en una amplia habitación iluminada por el gas. El aparato preparado para el propósito de someter a prueba los movimientos del acordeón consistía en una jaula. Bueno, y aquí describe la jaula. Continúa diciendo, la altura de esta jaula era tal que cabría justo bajo mi mesa de comedor, sin quedar demasiado cerca de la parte superior para permitir que la mano sea introducida en el interior, o para admitir que un pie sea puesto bajo ella. En otra habitación había 2 células de arboleda. Los cables eran conducidos desde estas al comedor para la conexión, si se desea, con los cables que rodeaban la jaula. Como la descripción, por lo menos la impresión que a mí me da, no es muy exacta, no es muy, por lo menos gráfica, voy a poner una serie de imágenes que nos van a permitir ver mejor cómo se realizó el experimento. Pero tengo que decir que estas imágenes son simplemente dibujos y por lo tanto simplemente nos pueden llevar a darnos una idea, pero no a determinar que esto fue así exactamente. Bueno, pues esta sería la imagen de la jaula. La posibilidad del medium era introducir la mano por la parte superior para tocar el acordeón, pero no tenía ningún tipo de acceso a las teclas, pues era la finalidad con la que Cruz diseñó esta jaula. Aquí he puesto una imagen de la célula de arboleda, lo que se conoce habitualmente como una batería de Grob. Y por último tengo una imagen de cómo se realizó el experimento. Pero repito que esto es simplemente un dibujo que no debe ser tomado al pie de la letra. Para que vean que son dibujos, les voy a poner otro dibujo de la época. Este es del tubo de rayos catódicos. Lógicamente es, como he dicho, un dibujo. Luego los aparatos reales eran diferentes y el dibujo es simplemente para que nos hagamos una idea. Bueno, pues una vez que hemos visto cómo se diseñó este experimento, vamos a leer las conclusiones que llega William Cruz. Él escribe lo siguiente. El señor Hom cogió el acordeón entre el pulgar y el dedo de en medio de una mano por el lado opuesto a las teclas. Muy pronto el acordeón fue visto batir por los que estaban a cada lado de una manera muy curiosa. Entonces emanaron sonidos y finalmente fueron tocadas sucesivamente varias notas. Mientras tenía lugar esto, mi asistente se puso bajo la mesa y describió que el acordeón estaba expandiéndose y contrayéndose. Al mismo tiempo se estaba viendo que la mano del señor Hom, que estaba sosteniéndolo, estaba bastante quieta y su otra mano permanecía sobre la mesa. El señor Hom mantenía todavía el acordeón de la manera usual en la jaula, siendo sus pies sostenidos por los que estaban a su lado y reposando su otra mano sobre la mesa. Oímos sonar en sucesión distinguidas y separadas notas, y entonces fue tocado un simple aire. Puesto que tal resultado sólo podía haber sido producido por las varias teclas del instrumento sobre el que se estaba actuando en una sucesión armoniosa, esto era considerado por los presentes como un experimento crucial. Pero lo siguiente fue todavía más sorprendente, porque el señor Hom entonces retiró su mano enteramente del acordeón, sacándola bastante fuera de la jaula y la colocó sobre la mano de la persona próxima a él. El instrumento entonces siguió tocando sin que ninguna persona estuviera en contacto y no había ninguna cinta o hilo cerca. Bueno, yo creo que la descripción que hace William Cruz de este experimento es sumamente significativa. Poco puedo agregar y yo creo que cada quien puede sacar sus conclusiones de este experimento. Hay que tener en cuenta, las manos y los pies estaban constantemente observados por los investigadores para que no hubiera ningún tipo de acceso a las teclas y en un momento determinado Hom tiene las 2 manos encima de la mesa y los 2 pies son observados por los investigadores y el acordeón siguió
produciendo música. Yo creo que es un experimento bastante interesante. Bueno, una vez que hemos visto este primer fenómeno, vamos a pasar al segundo. Y este fenómeno ha creado aquí un pequeño diseño que creo que nos va a permitir entender muy bien en qué consistía. Luego veremos algunas imágenes con dibujos del aparataje que usa William Crookes. Bueno, en primer lugar tenemos un listón de madera. Esta es la parte más importante. Y ese listón de madera que tiene dos soportes, fueron clavados dos soportes que servían de pie, fue apoyado en una mesa y también en una balanza de muelle. El peso se repartía, por lo tanto, entre la mesa de madera y la balanza de muelle. El listón estaba completamente en horizontal y en ese momento la balanza marcó 3 libras. Es decir, el peso del listón de madera era de 3 libras. Aquí he marcado también una distancia de 1,5 pulgadas y esto es también muy interesante porque esta flecha que tenemos aquí muestra dónde Daniel Douglas Holmes podía poner los dedos. Es decir, él no podía sobrepasar una línea que había marcado William Crookes para evitar que de alguna forma pudiera ejercer presión sobre el listón de madera y alterar el resultado. Bueno, pues creo que el experimento, por lo menos el montaje, se ve claramente y el objetivo era medir si había algún movimiento en este listón. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es un dibujo de la época, bueno, donde más o menos se describe lo que ya hemos puesto gráficamente. Bueno, pues vamos a leer la descripción del experimento en palabras del propio William Crookes. El señor Holmes colocó la punta de sus dedos ligeramente en el extremo final del tablero de caoba, que estaba apoyado sobre el soporte, mientras que el doctor Huggins y yo nos sentamos, uno a cada lado de éste, vigilando cualquier efecto que pudiera producirse. Casi inmediatamente se vio el puntero de la balanza descender. Después de unos pocos segundos se levantó de nuevo. Este movimiento se repitió varias veces, como si por sucesivas oleadas de la fuerza psíquica. La lenta oscilación de la balanza de muelle se hizo más notable, y el doctor Huggins, viendo el índice, dijo que lo vio descender hasta 6,5 libras. El peso del tablero suspendido de esta manera era de 3 libras. El esfuerzo adicional era, por tanto, de 3 libras y media. Mirando después el registro automático, vimos que el índice había llegado a descender en cierto instante hasta 9 libras, mostrando un esfuerzo máximo de 6 libras, lo que viene a ser unos 2,7 kg. Voy a leer la parte siguiente, el siguiente párrafo, porque es muy significativo. Con el fin de observar si era posible producir mucho efecto sobre la balanza de muelle presionando en el lugar donde había estado el dedo del señor Holmes, me subí sobre la mesa y me paré sobre un pie en el extremo del tablero. El doctor Huggins, que estaba observando el índice de la balanza, dijo que el peso de mi cuerpo, 140 libras, solamente hundió el índice entre 1,5 y 2 libras, cuando hice sacudidas hacia arriba y abajo. El señor Holmes había estado sentado en un bajo sillón y no podía, por tanto, aunque lo hubiera intentado al máximo, haber ejercido cualquier influencia material sobre estos resultados. Necesito escasamente añadir que sus pies, lo mismo que sus manos, estaban estrechamente vigilados por todos en la habitación. Bueno, pues nuevamente la descripción es bastante significativa. No había forma de que el medium pudiera influir en el peso que marcaba la balanza. El medium estaba sentado, solamente apoyó sus dedos en el tablón, en el listón de madera, y esto no hubiera podido nunca producir ninguna alteración en el peso del mismo. El propio William Crookes se subió a la mesa y apoyó todo su peso, 140 libras, en el listón, y esto solamente y solo cuando hizo unas sacudidas movió la balanza entre 1,5 y 2 libras. Creo que la investigación
aporta una serie de resultados que son bastante satisfactorios. Nuevamente, pues que cada quien haga su valoración de estas investigaciones. Una de las críticas que recibe William Crookes de este fenómeno es que de alguna forma el medium se las apañó para influir mecánicamente en el listón de madera y alterar el peso. Para evitar esto, en nuevos experimentos, William Crookes diseñó este experimento. Aquí lo tienen y él añade una cubeta de vidrio con agua. Les voy a poner una imagen mayor de esta cubeta de vidrio y como pueden ver en la parte superior la cubeta tiene una boya. Lo que sucedía aquí es que el medium ponía la mano en la boya y intentaba reproducir este experimento, es decir, intentaba alterar el peso que registraba la balanza. Aquí se descartaba totalmente cualquier presión por parte del medium, porque cualquier presión por parte del medium hubiera desencadenado en un hundimiento de la boya y por lo tanto el nivel del agua había subido y se había derramado. Por lo tanto, yo creo que este experimento es bastante concluyente. Pero digo lo mismo, ustedes analicen, ustedes evalúen y si consideran que hay suficientemente elementos para aceptar los resultados que acepta el propio William Crookes observando estos fenómenos, acéptenlo. Y si no, pues bueno, son totalmente libres, por supuesto, de tener en cuenta estas investigaciones o de no tenerlas en cuenta. Hasta aquí he llegado con este vídeo. Espero, como siempre, que el contenido haya podido ser útil para todos ustedes. Espero que hayamos podido explicar estas investigaciones de una forma clara. Y, como siempre digo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.